Torres, le van a agarrar, intenta irse, se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el mundo contra Navas que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, ¡gol fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! ¡Gol! Un pequeño Andrés nacía en un pueblo de Albacete, de no más de 1800 habitantes. Un pueblo donde las más grandes aficiones eran el vino y el fútbol. Y allí estaba él, sin ser menos, ya desde bien pequeño con una pelota pegada a los pies, jugando en la pista del pueblo hasta que el sol se cansaba y decidía irse. Ese niño de 8 años fue inscrito en las pruebas de acceso de las categorías inferiores del Albacete Balompié. ¿Quién le iba a decir a ese niño de 8 añitos todo lo que conseguiría en su carrera deportiva? Andrés se hacía mayor, estamos en 1996, y ya tiene 12 años. Tiene enfrente a un jugador con una camiseta que le resulta familiar. Es la de un jugador del Real Madrid, de su categoría, que se enfrentaba en el torneo nacional de Brunete. Después de realizar un gran torneo, jugando contra rivales que solo veía por la televisión, equipos míticos como el Barça o el Madrid, Andrés tenía en sus manos la decisión más complicada que un niño de 12 años podía tener. Tanto el FC Barcelona como el Real Madrid habían mostrado interés en fichar al joven jugador manchego, lo que significaba que, si quería aprovechar un tren que era muy difícil que volviera a pasar, debía decidir si quería irse de casa, dejando atrás sus orígenes, sus amigos, su familia, todo lo que, para un niño de 12 años, son sus pilares. Después de días de conversaciones en casa, Andrés y sus padres optaron por aceptar la oferta del FC Barcelona, el cual, ese mismo año, en septiembre, el joven jugador llega a la Masía, la futura casa de Iniesta para los próximos 8 años. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Son las palabras que a día de hoy el jugador describe esa situación que tuvo que pasar con tan solo 12 años. Confesando que el primer mes, lejos de casa, no tenía ni ganas de comer y apenas hacer nada. Más allá de ese gran cambio, Andrés tenía muy claro que estaba allí por luchar por un objetivo. Y era jugar a fútbol. Durante su evolución como futbolista, los entrenadores de la Masía ya veían su gran potencial. Como Serra Ferrer llegó a decir, ya entonces combinaba como nadie la humildad y el talento. Es tan bueno que no se le puede comparar con nadie. Ve lo que los demás no ven. Piensa más rápido que los otros y ejecuta con una calidad técnica insuperable. El mismo Serra Ferrer fue quien lo subió al primer equipo a entrenar con tan solo 17 años. Pero no fue hasta el año siguiente que, de la mano de Luis Van Gaal, el jugador manchego debutó con el primer equipo, en un partido de la Liga de Campeones. Ese día, el Barça logró la victoria con un gol de Riquelme. Pero lo que los culés no sabían era que lo más importante no eran los 3 puntos, sino que había debutado un jugador que en los próximos años daría muchas alegrías al Camp Nou. Andrés seguía creciendo, no solo como jugador, sino también como persona, rodeado de grandes entrenadores y mejores compañeros. Caprichos del destino, el mismo año que se cambió el dorsal al 8, llegó quien marcó un antes y un después en la historia del club. Y como consecuencia, en la de Andrés. Pep Guardiola llega al club culé como entrenador después de su etapa como jugador. Ningún aficionado se veía venir lo que estaba a punto de suceder. La llegada del técnico catalán supone un cambio de mentalidad, un cambio de idea y un match con Andrés de forma casi instantánea. Pero el comienzo de esa temporada no fue como nadie se esperaba. La derrota contra el Club Deportivo Numancia ponía en tensión el arranque del juego del equipo y todavía más la credibilidad del técnico. Pero Andrés y todos los jugadores de la plantilla sabían que el trabajo, la motivación y el juego eran buenos. Solo había que seguir,
Era una semana, y aunque era importante empezar con buen pie, no dejaban de ser 3 puntos, y la siguiente semana tenían la oportunidad de conseguir los 3 primeros puntos de la temporada. Segundo partido de la temporada y el equipo no conseguía los 3 puntos, esta vez en casa. Un sentimiento de no entender el por qué no sacaban los resultados pasaba por la cabeza de Iniesta. Si estaban trabajando bien, las cosas que decía el entrenador tenían sentido y la calidad de los jugadores estaba allí. Pero Pep insistió en seguir, en que si se trabaja bien, sacarían adelante esa temporada y todo lo que se propusieran. Con la afición culé con la mirilla puesta en el juego del equipo, el Barça afrontaba la tercera jornada de la Liga fuera de casa. El buen juego colectivo, con una idea clara y la abultada victoria, despejaron todo tipo de dudas sobre el trabajo de los jugadores, y era una declaración de intenciones sobre lo ambicioso que era ese equipo. A partir de ese momento, el Barça de Pep Guardiola, con Andrés Iniesta en sus filas, solo hizo que ir para arriba, ganando partidos de forma muy abultada, con un juego nunca antes visto, creando un antes y un después en el fútbol, consiguiendo hitos históricos, como marcarles 6 goles en esa temporada en el Santiago Bernabéu, y dejando un partido para la historia. Ese año, Andrés se proclamó campeón de la Liga con 9 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, el Real Madrid. Todo parecía salirle bien al club, donde estaban demostrando ser uno de los mejores clubes de toda Europa. Pero eso se iba a demostrar en la Liga de Campeones. El Chelsea inauguró el marcador con un disparo imparable en el minuto 9, obra del centrocampista ganés Michael Essien. En ese momento, tocaba remar para conseguir al menos un gol para clasificar al equipo para la final. La expulsión de Eric Vidal en el minuto 66 complicó aún más las opciones del conjunto azulgrana, que no sabía que casi media hora más tarde protagonizaría uno de los capítulos más gloriosos de su historia. Después de un centro de Dani Alves, ese balón acabó en los pies de Messi, que asistió a Iniesta. Y fue justo en ese momento que nació el Iniestazo. Ese gol llevó a su equipo a la final de Wembley, donde sabían que después de la forma de clasificar, no había opción de derrota, y evidentemente se llevaron la Champions League, demostrando ser el mejor equipo de toda Europa. Lo mismo pasó con la Copa del Rey, venciendo al Athletic Club 4-1, pero no se quedó ahí, ni para Andrés ni para el equipo culé, buscando y consiguiendo algo que ningún club había conseguido hasta la fecha: el sextete. Todo parecía que Andrés ya lo había conseguido todo. Había conseguido algo más que lo que ningún niño hubiera imaginado nunca. Pero se olvidó de algo. Algo de todavía más importante: ser feliz. ¿Cómo podía ser? A los ojos de la gente lo había conseguido todo: títulos, pareja, llegar a tocar el éxito con la palma de su mano, dinero. Pero no, todo eso no significa que vayas a ser feliz. Y eso, justamente eso, es lo que le pasó a Andrés Iniesta. Entró en una depresión, y es que mientras la gente solo veía los triunfos, Andrés estaba en una lucha consigo mismo.
El amigo, rival y compañero de profesión, Dani Jarque, murió de forma repentina en los terrenos de juego, en una concentración con su club, el Real Club Deportivo Español. Aquello dejó en shock a todo el mundo, y no iba a ser menos para su fiel amigo Andrés Iniesta. Le provocó una sensación de vacío, más allá de la marcha de su amigo. Con ello, perdió la ilusión de hacer lo que le hizo dejar su casa cuando solo tenía 12 años, jugar a fútbol. Mientras todo el mundo reía y celebraba, Andrés estaba encerrado. Estaba encerrado en una lucha interna con su propia mente, intentando conocerse y exteriorizando sus emociones. Es una sensación indescriptible. Cualquiera que haya pasado por ella sabrá perfectamente de qué estoy hablando. Y mientras esa lucha sucedía dentro de él, por fuera, nada se frenaba. La competición volvía a arrancar y las jornadas pasaban. Lo que para todo el mundo era felicidad, alegría y disfrute, para Andrés se había convertido en una obligación, tristeza y un mundo negro del que no veía forma de salir. La selección, dirigida por Luis Aragonés, conseguía proclamarse campeona de la Eurocopa de 2008, en Austria, con un triunfo sobre la Alemania de Michael Ballack, con un gol en el 66 de Fernando Torres y una final en la que Andrés Iniesta fue titular y jugó los 90 minutos. Un precedente que acabó con una sequía de 44 años sin ganar ningún título internacional. Y lo más importante, esa victoria supuso la primera piedra para construir lo que acabó siendo un hecho histórico. España venía de ganar la Eurocopa, defendiendo así su papel como clara favorita a optar por el Mundial. Eso sí, con nuevo entrenador al mando, don Vicente del Bosque. En su debut en el Mundial de Sudáfrica se enfrentaba a Suiza. Primer partido de fase de grupos, y tras el pitido inicial sucedió esto. Nadie se lo podía creer, ni los propios jugadores, ni el propio Andrés. Supuso un batacazo que todo hacía pensar que otro mundial más, España, no iba a ganar el mundial. Después de ese primer partido, la selección española empezó a mostrar un fútbol nunca antes visto en competiciones internacionales, mostrando un juego atrevido, vistoso y muy ofensivo, el famoso tiki-taka. Ese estilo de juego, liderado entre otros por Andrés Iniesta, llevó a España a ganar la semifinal contra Alemania, y ahora solo estaban a un paso de la gloria, a un paso de conseguir lo que todo futbolista ansía, el Mundial. Un partido duro, 90 minutos de toma y daca para ambos equipos, pero veías a una selección con confianza, teniendo clara su idea, y lo más importante, sabiendo que si hacían lo que tenían que hacer, con trabajo, iban a conseguir el ansiado título. El partido se va a la prórroga. El respeto por el rival, las bubucelas sonando en el estadio, las caras de cansancio de los jugadores. Todo apuntaba a un nivel de tensión altísimo. Hasta que, como si hubiera estado escrito por el destino, en el minuto 116, el jugador que empezó dando balonazos con una pared en Fuentealbilla iba a levantar un país entero. Puyol, sacando por el costado para Nava. Vamos, Jesucito. Se marcha a velocidad, le persiguen. Van a por él. Hombre, le van a dar seguro. Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas es buena. Viene para Navas. Iniesta. Torres. Ya no. Está ante el centro Iniesta. Para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fábregas. Vamos, Fábregas Cesc. para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol! Ese niño, que dejó todo atrás con tan solo 12 años. Ese niño, que se convirtió en hombre gracias al fútbol. Ese jugador, que pese a haberlo ganado todo y estar mentalmente hundido, sacó fuerzas de donde no las tuvo
para acabar dándole a España la estrella que luce a día de hoy encima de su escudo. Sabiendo que no importa las guerras que tengas contigo mismo, siempre van a estar, pero siempre hay que querer lucharlas. Sabiendo que el mejor rival para tu mente es tu confianza y el creer en ti.